¿Cómo le va a estos Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en una jornada en la cual se va avanzando muy lentamente en lo que tiene que ir viendo en relación a los futuros debates en esta Cámara de Diputados de la Nación, en relación a los temas que se van a discutir ya pensando en extraordinarias, y no descartan algunos legisladores de la oposición poder tener alguna última sesión en esta Cámara de Diputados, que tendría que ser la próxima semana. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo andás? Muy bien. Acá un poco pasada por agua en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, anticipando también lo que va a ser ya el inicio del verano y las repercusiones de lo que ayer comentamos muy por sobrevuelo respecto a la incorporación de 3 diputados de la Liga del Interior, finalmente de manera ya más formal al Interbloque de la Libertad Avanza, y todo lo que tiene que ver con no solamente ese hecho, sino los proyectos y el entramado que se va a organizar de aquí en adelante a partir del 10 de diciembre, ¿no? Cuando se consolide la nueva incorporación de la mitad de la Cámara. Bueno, muchos temas, muchos debates que se vienen en esta Cámara de Diputados, pero ahora lo primero, los títulos del día. Caso fentanilo contaminado, expuso el juez federal Ernesto Kreplach. El magistrado relató la situación actual del caso y las líneas de investigación. Proyecto para proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Propone modificar el Código Civil y Comercial y leyes para garantizar privacidad, consentimiento informado y educación digital. La diputada Natalia de la Sota impulsa la devolución del IVA. Presentó un proyecto que propone reintegrar el 21% a jubilados, trabajadores y beneficiarios de la asignación. Bueno, ahí están varios temas que tienen que ver con los debates que están instalándose en esta Cámara de Diputados. Se cierra un nuevo periodo de sesiones ordinarias, se va a abrir uno nuevo, va a ser el de extraordinarias, ya el momento en el cual únicamente se discuten los temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional, pero estos proyectos que también estamos viendo y estamos destacando en nuestros títulos, sin lugar a dudas van a formar parte de la mesa de discusión de la agenda parlamentaria ya pensando en el 2026. Sí, sobre todo porque uno de los proyectos que busca impulsar el Ejecutivo Nacional es la reforma impositiva y tributaria, y es por eso también que ingresa este proyecto de la diputada de la Sota, que ya no tiene posibilidad de ser dictaminado porque las comisiones dejan de funcionar en el día de hoy, la semana que viene solo para sesionar, pero sí ya va marcando un poco la cancha de la propuesta que tiene por lo menos la diputada, que revalidó su participación en el Congreso por 4 años más. Bueno, ¿vamos a ampliar la mesa? Sí, se amplía esta mesa. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde lluviosa y con una fecha que no pasa inadvertida, especialmente para la Cámara de Diputados. Se terminó el trabajo de las comisiones. Claro. Ha concluido, bueno, y ahora queda el último tramo de este periodo de ordinarias y finalmente el momento de la definición, tanto para plasmar la precisión de lo que defina el Poder Ejecutivo Nacional para la extensión de las extraordinarias, el temario que ustedes han venido contando, y en ese contexto el próximo capítulo, ¿se habrá o no habrá sesión en ese contexto? Las preparatorias y el momento de las juras. Y el momento también que llegue finalmente la publicación de el decreto que establece las fechas, y ese interrogante quede ya un poco más despejado porque hay mucha especulación. Si en diciembre, si en enero, si se discute. ¿Será del 10 al 31? ¿Será después de febrero o incluirá enero? Hay que verlo. Si nos guiamos por lo que escuchamos tanto en la Casa Rosada y también en las dos cámaras de este Congreso de la Nación, bueno, es materia de análisis porque los vaquianos dicen el tiempo no va a alcanzar con el temario que están analizando en el oficialismo. Los más experimentados dicen, si hay extraordinarias con este temario, bueno, entonces que abarque diciembre, enero y febrero. Y si no, que el temario sea más chico. Bueno, habrá que ver, ¿no? Una vez que esté la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, que, repetimos, habilita temas, no habilita solo el proyecto.
Por eso, de repente, si habilita la reforma tributaria, se puede incluir en esa discusión el proyecto que recién hacíamos referencia de Natalia de verdad. la Sota. Ujú. Es decir, que Así es. se abre el abanico. Es la ventanita que Es permite, una ¿no es ventana, cierto? ¿no? Totalmente. Después de ahí habrá que ver cuáles son los tiempos que van acordando, y ahí ya empieza a jugar Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, los tiempos que va acordando con el resto de los legisladores. Porque hay muchos legisladores, no los que estén ingresando el 10 de diciembre, sino legisladores que ya vienen con 2 años de mandato, que a lo mejor dicen, todo enero no podemos estar aquí en el Congreso Nacional, necesitamos hacer un corte. Y hay que decir también que las dos fiestas importantes de el mes de diciembre, tanto Año Nuevo como Navidad, caen a mitad de semana. Claro. Miércoles y jueves, o sea que el jueves ya es feriado, los vuelos se complican mucho más para mantener aquí a los diputados y senadores, y hay que recordar también que el Senado requiere en general, salvo que consigan mayorías especiales, 7 días entre el dictamen y la aprobación o el debate en el recinto, ¿no? Bueno, había un tema que vos, Amán, había señalado que tiene que ver con la reunión de la comisión investigadora por el caso del fentanilo adulterado, la presencia de el juez Crepla, que es el juez que lleva adelante la investigación, el juez de la Ciudad de La Plata, y ahí participó Pablo Juliano. Pablo Juliano, diputado de Democracia para Siempre, presidente de la bancada. Veremos cómo se reconfigura ese bloque, si permanece Democracia para Siempre, si se integra Juliano en un nuevo bloque de Provincias Unidas, si se integra nuevamente a la Unión Cívica Radical. Bueno, discusiones internas que también se van dando en ese espacio, pero Juliano también habló con Diputados Televisión respecto al tema de las sesiones extraordinarias. Es muy importante la visita del juez por varios motivos. Uno, porque pone en cercanía otro poder del Estado en esa interacción sana. Es posible, ¿ves? La interacción sana entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en una tragedia terrible como la es el caso del fentanilo, ¿no? Es decir, pero a su vez, todo el andarivel de leyes que él fue detectando, conocedor de las normas, de leyes que están desactualizadas, leyes que faltaron. Entonces, el ejercicio que hoy vamos a hacer acá en la comisión y que estamos haciendo es justamente prestarle atención a esa otra faceta que va a dejar al desnudo la causa. Es decir, el juez tiene un rol que es detectar si hubo culpables, delitos, investigar, ir a fondo. Pero también en esa búsqueda, él va entendiendo y encontrando que las leyes, por ejemplo, de estupefacientes es de la década del 80, tiene 40 años de atraso, es decir, la de trazabilidad requería de una corrección. Entonces, estamos hoy atendiendo la faz del rol de la comisión, de qué es lo que tiene que enmendar el Congreso para que esto no vuelva a pasar. Fuimos convocados por el presidente de la Cámara para tener una reunión entre los presidentes del bloque, así que probablemente haya novedades. Pero la primera definición que nosotros teníamos hasta acá era que nos hubiese gustado ya contar con elementos tanto de la reforma laboral como con, más allá de los trascendidos mediáticos, como la reforma tributaria. Después yo en todo momento le dije al gobierno que para mí me parecía como desordenada la discusión. Vamos a sancionar un presupuesto para después modificar leyes que van a impactar en el mismo presupuesto, como puede ser la reforma tributaria. Entonces, esa es la mirada. Evidentemente, la generación que vinimos después del 2023, no hay enero ni febrero en este Congreso, así que yo lo celebro, me parece bien. Sí me parece que probablemente entremos en un descanso después de las fiestas, de unos 15 días, 2 semanas, y se reanude después, que es lo que está dando vuelta en términos de calendario. Así que le va a venir bien a los nuevos bloques, a las conformaciones, como para que las presencias y las representaciones políticas vayan aterrizando en este Congreso nuevo. Bueno, ahí estaba Juliano. Esperando también el DNU. Claro, esperando y también resolver y acordar algunas fechas en torno a discutir temas, sí, durante diciembre, enero, febrero, pero también tener algunos días de receso. De receso. Sí, bueno, también la Cámara se tiene que organizar, fue muy activa este año Sí. electoral, que no suele ser tan activa, hay que recordar que también la agenda la hegemonizó principalmente la oposición. Pero bueno, también hay que ordenar ya muy cerca de fin de año y muchos trabajadores de la Cámara que también son residentes de las provincias, así que aprovechan los primeros días del año para estar junto a sus familias. Hay que ver porque hay un contexto de modificación y reforma laboral, si eso se puede o no se puede, con las posiciones que van asumiendo desde el oficialismo, pero todavía no se modificó el régimen laboral y las vacaciones están incorporadas todas en un solo segmento. Bueno, reforma laboral que va a empezar su tratamiento por el Senado Nacional, tal como lo anticipó la futura jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Bueno, hablamos de proyectos y hablamos de temas que van
ingresando también a este Congreso Nacional y en la discusión que se va a dar en algún momento determinado. El tema de las pymes, el tema de las cooperativas, qué es lo que va a pasar. Claudio, vos estuviste preparando un tema. Totalmente. Y es para poder contar en este día, que es un día en donde concluye el trabajo de las comisiones. Hay algunas comisiones que han tenido algún ritmo de trabajo y que durante estas últimas semanas han procurado llegar a alguna síntesis. Es el caso de la Comisión de Asuntos Cooperativos, que intentó tener el quórum suficiente para funcionar y reunirse la semana pasada con un proyecto que nosotros lo habíamos comentado y que, bueno, finalmente está a un paso de quedar en el costado de la ruta. Hemos elegido estas placas precisamente para poder reflejar la importancia de lo que se puso en juego en la Comisión de Asuntos Cooperativos la semana pasada con la iniciativa para cambiar la ley de pymes y en ese contexto permitir el acceso del certificado para micro y pequeña y mediana empresa a las cooperativas de la República Argentina. Bueno, pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Una cooperativa no puede acceder a los beneficios para la pequeña y la mediana empresa? Bueno, no a todos. Y en el caso específico del certificado MIPYME, que permite una serie de beneficios impositivos y también para distintos trámites de acuerdo a la especialidad productiva de cada una de las áreas de estas cooperativas, bueno, no tienen la posibilidad de acceder. Eso fue lo que finalmente no pudo contar con dictamen la semana pasada en esta reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos. Así que en ese contexto vamos a profundizar un poco porque no es solamente una ventana de uno de los temas que han quedado afuera del recorrido de este periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y en especial de la Cámara de Diputados, sino también porque es una ventana para poder comprender la dimensión de lo que estaba en juego. Así que hemos preparado este informe para repasar algunos detalles. Naturalmente, tenemos que empezar por la síntesis de la iniciativa. La iniciativa, el objeto es precisamente que las cooperativas puedan acceder al certificado para micro y pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de un proyecto que busca cambiar el artículo 2 de la ley 24.467, que es la ley de pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de una norma que ya tiene sus décadas. Fue sancionada el 23 de marzo de 1995. Desde aquel entonces es que las cooperativas no forman parte de las definiciones de la tipología específica que establece este artículo de la ley PYME. El autor de esta iniciativa, que finalmente no alcanzó a tener dictamen por falta de quórum, es el diputado Eduardo Tonioli, de Unión por la Patria, rosarino, respaldado por el gancho, por la rúbrica de otros 14 integrantes del bloque que conduce Germán Martínez. Vamos rápidamente a la siguiente placa para comprender con claridad de qué es lo que se trata esta reforma. En primer lugar, lo que propone es hacer un cambio en este artículo 2 y para poder comprenderlo, bueno, exploremos en esta placa de qué se trata. Esto es lo que veremos en la segunda placa y es la definición que establece el artículo 2. Bueno, el artículo 2 plantea: los beneficios vigentes para las micro, pequeña y mediana empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas. Aquí nos encontramos que en ningún momento habla de cooperativas. Vamos rápidamente a la placa 3 para poder comprender entonces cuál es el cambio que propone Tonioli en este proyecto. Bueno, lo que establece en este caso es otro involucramiento y es una redacción distinta del artículo 2 de la ley 24.467. Plantea que los beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las cooperativas reguladas por la ley 20.337. Bueno, lo que plantea, y ahora sí pasamos rápidamente a la placa número 4, es ¿cuál es el alcance? El alcance de esta reforma permite que este cambio pueda alcanzar a las cooperativas de primer y segundo grado. Acá viene una especialidad y es que en la Argentina, a diferencia de otros países, bueno, los tipos de cooperativas no están agrupadas por distintas actividades, sino en el caso de la Argentina solamente por primer y segundo grado. No hay otra diferenciación de tipos en nuestro país.
¿Qué significa la de primer grado? Bueno, las que son formadas por personas físicas o jurídicas. Las de segundo grado son precisamente las federaciones que reúnen a distintas cooperativas. ¿Federaciones o confederaciones? Esas son las instancias cooperativas de segundo grado. Las de primer grado son las cooperativas conformadas por individuos. Vamos a la siguiente placa, porque ahora sí vamos a empezar a explorar para comprender cuál es el mundo que ha quedado afuera de la posibilidad de acceder al certificado MIPYME por el fracaso finalmente de la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos para poder dictaminar esta reforma a la ley PYME. En primer lugar, repasemos cuáles son los tipos de cooperativas que hay en la Argentina, tanto de primer como de segundo grado. Tenemos cooperativas agropecuarias, de provisión de servicios, de trabajo, de crédito, de consumo y de vivienda. Pero uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿de qué universo estamos hablando? Bueno, acá es donde se abre otra ventana de carácter histórico, espacio temporal y económico. Lo vemos en la siguiente placa porque también hemos elegido cuáles son los principales hitos del cooperativismo argentino para poder comprender la dimensión de lo que está en juego. Bueno, el primer dato, en 1884 es un hito muy importante para el cooperativismo argentino. 1884, con el nacimiento de la cooperativa de almaceneros en la provincia de Buenos Aires. Al año siguiente, en 1885, la creación de la Compañía Mercantil, un caso histórico, en Trelew, en la provincia de Chubut. En 1887 nace el primer banco cooperativo. ¿El Banco Credicop? Se preguntarán. No, el Banco Popular Argentino, en la provincia de Buenos Aires. Antes de que termine el siglo XIX, en 1898, nace la cooperativa El Progreso Agrícola, en Pigüé, la primera cooperativa agrícola de la historia. Pasamos a la siguiente placa y pasamos a otra, la primera del siglo XX. Es la cooperativa agrícola israelita de la provincia de Entre Ríos, que sigue en pie, sigue funcionando desde su creación en 1900. Pasamos a otra muy conocida en la historia cooperativa argentina y viajamos a 1905. Para remontarnos al nacimiento de la cooperativa del Hogar Obrero, una de las cooperativas más importantes de la República Argentina. Cooperativa de consumo, de trabajo y luego de crédito con el correr de los años. Otro dato muy importante, en 1923, la creación de la cooperativa del Colegio Nacional de San Isidro. Un hito muy importante antes del 30, en 1926, la sanción de la primera ley de cooperativas. En el 27, antes ya del 30, nos encontramos con la primera cooperativa eléctrica de la Argentina y es la cooperativa eléctrica de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, 1927. Vamos rápidamente a la placa siguiente. Seguimos con la historia del cooperativismo para entender la dimensión de este entramado socioeconómico en la República Argentina y su profundidad histórica. Viajamos a 1928 nuevamente para la creación de la cooperativa La Edilicia, en Pergamino, primera cooperativa de trabajo de la historia de la República Argentina. Después viajamos rápidamente a 1973 con la sanción de la Ley de Cooperativas, la 20.337, que es la que está vigente y que es precisamente la ley que aparece mencionada en la reforma del artículo 2 de la ley PYME. Repasamos rápidamente algunos de los números referidos a los últimos datos disponibles. Los últimos datos disponibles datan del año 2022. Hasta ese momento, 14.554 cooperativas a lo largo de todo el país, 124 federaciones de cooperativas y 5 confederaciones de cooperativas. Bueno, y uno se pregunta, luego de repasar la profundidad del sistema cooperativo argentino, ¿qué es el certificado MIPYME? ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que se están quedando afuera las cooperativas a partir del fracaso de esta reforma de la ley PYME? Lo vemos en esta placa. Repasamos brevemente cuáles son los beneficios que establece el certificado MIPYME para el universo de micro, pequeña y mediana empresa, pero no para las cooperativas de la República Argentina. En primer lugar, permite un pago reducido de la alícuota de contribuciones patronales al 18%. También compensa el impuesto al cheque en el pago de ganancias, uno de los temas que son muy importantes para estas empresas. También se puede utilizar hasta el 30% del importe pagado por el impuesto sobre los créditos y los débitos. Bueno, si es una cooperativa no puede acceder a esta posibilidad.
Vamos a la siguiente placa para seguir conociendo los beneficios del certificado MIPYME que se actualiza todos los años. En el caso específico, también se puede utilizar como pago a cuenta hasta el 15% de las contribuciones patronales. Pago de IVA diferido a 90 días es otro de los beneficios del certificado MIPYME. También permite el plan de facilidades de la ExAFIP, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que permite a través de la resolución 5777 de este año un plan de facilidades extendidas especiales para micro y pequeña y mediana empresa. Vamos a la siguiente placa. Además, con los trámites, la MIPYME también puede tramitar el certificado de exclusión de retenciones. Obviamente, ahí hay un cálculo específico respecto al volumen exportado y las categorías que establece para cada una de estas empresas. Pero con certificado MIPYME, las empresas exportadoras tienen esta posibilidad de contar con un trámite mucho más rápido para conseguir el certificado de exclusión de retenciones. Otro punto, también les permite cancelar pagos de operaciones de importaciones, pero con un dato, con 30 días corridos desde el registro aduanero. Nos quedan 2 placas más. Vamos a la penúltima parte de este informe. Otro de los puntos del certificado MIPYME es la simplificación para solicitar el certificado de no retención del IVA, dolor de cabeza para muchas empresas. Otro punto, la exclusión de las retenciones de IVA y ganancias en los pagos con tarjeta de crédito. Y además, el beneficio para micro, pequeña y mediana empresa sobre derechos de exportación. Y terminamos en la siguiente placa. Los últimos beneficios por los cuales las cooperativas no pueden acceder y que alcanzan al universo de las MIPYME son la reducción al 90% de las contribuciones patronales para las pequeñas, medianas y microempresas que realicen exportaciones menores a 3 millones de dólares. Uno de los últimos beneficios publicados en el Ministerio de Economía con los beneficios para micro, pequeña y mediana empresa, de las cuales finalmente a partir del fracaso de la última reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, bueno, han quedado las cooperativas afuera. Si nos guiamos por el censo de 2022, estamos hablando de casi 15.000 cooperativas que siguen sin poder acceder a este beneficio, al certificado MIPYME reglamentado por la ley de PYME desde el año 1995. Cerramos este año de ordinarias con otro fracaso y van varios ya para hacer este cambio en la ley de PYME. Bueno, Claudio, ahí está, interesante este tema también para tenerlo en cuenta en torno a la agenda del Congreso Nacional que viene ya. Es verdad lo que dijo Claudio, un nuevo fracaso. El 2026 se abre un nuevo capítulo, una nueva posibilidad y veremos que ese proyecto de Tonioli lo presente otro diputado nacional, Tonioli vence su mandato, y vuelvan a insistir con ese tema. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y estamos repasando con los diputados y las diputadas, no solamente el fin de esta sesión de periodo de sesiones ordinarias 143, sino también el fin de varios mandatos, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Jujuy para hablar con nuestro invitado. Le agradecemos al diputado Alejandro Vilca del Frente de Izquierda. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Estamos aquí Amanda Alma, Fernando Fraquelli, Claudio Mardones saludando desde el estudio. ¿Qué tal? Un saludo a todo el estudio, un gusto, ¿no? La verdad que, bueno, una tarde calurosa aquí en Jujuy, pero bueno, ya terminando, como ustedes decían, ¿no? El periodo ordinario y, bueno, un poco preocupado, ¿no? Por el tema de la aprobación del presupuesto y, bueno, y muchos otros temas que nos preocupan, sobre todo a la izquierda, el tema de la reforma laboral que hoy está trascendiendo en muchos medios, ¿no? Y en función a eso, ya que nos da el pie, ¿qué análisis hace de de los posibles proyectos que lleguen al Congreso y cómo ve también a la oposición o las diferentes oposiciones para afrontar estos debates? Mira, yo creo que en este periodo el gobierno, después de las elecciones, se ha sentido envalentonado con la fuerza suficiente para avanzar sobre la reforma laboral, algo que ya había amagado, ¿no? Por lo menos en la ley bases o en el decreto 7023, que en algunos capítulos había quedado suspendido, ¿no? Por algunas resoluciones judiciales que habían tenido resultado después de presentaciones de las centrales sindicales. Bueno, me ha tocado estar en la Comisión de Trabajo, donde también, ¿no? La Libertad Avanza y muchos de sus aliados, ¿no? De la UCR intentaron también poner sobre los temas de la comisión y avanzar con algún tema de la reforma laboral. Creo que ahora lo ven como oportuno. Yo creo que producto de dos aspectos, ¿no? Uno es la crisis económica. Ellos aducen de que es por una responsabilidad de que muchos trabajadores tienen muchos derechos, entonces, bueno, para facilitar eso o mejorar las condiciones de inversión o de los empresarios es necesaria una reforma laboral, algo que para nosotros es todo lo contrario, sino que muestra el fracaso de una política económica, por eso el cierre de empresas, muchas empresas están muy apuradas, en crisis, y bueno, y toman medidas descargando la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Entonces yo creo que en ese marco es de este debate que se va a avanzar sobre esta reforma. Además, creo que se han visto no solamente de algunos bloques o sectores que ya, bueno, plantean acompañar, ¿no? Sobre todo este bloque que se armó de Provincias Unidas o este proyecto que fracasó un poco en estas elecciones, pero también de algunos gobernadores que se decían opositores, ¿no? El caso de Jalil, bueno, del gobernador de Tucumán, de Salta, u otros gobernadores que ahora dicen, bueno, vamos a apoyar el tema de la reforma. ¿Qué es lo que nos preocupa de esto? Bueno, no solamente es el contenido, no hay un texto todavía definido, pero hay muchos debates con respecto a algo que, como te decía al principio, ¿no? Han pretendido siempre la intervención sobre las organizaciones sindicales, el derecho a protesta, ir por el tema de las indemnizaciones, sobre los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Esto es algo central, ¿no? Porque bueno, los convenios colectivos son importantes para las ramas, para discutir y sobre todo por los trabajadores. Bueno, ahora quieren llevarlo a que se discuta fábrica por fábrica o empresa por empresa, el tema de las indemnizaciones. Bueno, para nosotros son medidas que pueden significar un retroceso, ¿no? Y esto te cuento aparte, digamos, porque bueno, en este último tiempo se han producido montones de despidos, ¿no? Y me ha tocado ir a muchas fábricas, empresas, y un poco te quería comentar porque ahora hay un gran conflicto en un ingenio acá en el norte, que es con el ingenio Ledesma, donde comenzó también una tanda nueva de despidos, ¿no? 22 despidos, sobre todo a ex delegados, miembros de la comisión interna y activistas, ¿no? Muy enfocados sobre los sectores que garantizan la organización. Bueno, esto sin ningún tipo de argumento, de forma persecutoria. Ya lo habíamos visto hace un par de meses donde despidió también 200 trabajadores. Bueno, te daba este ejemplo porque son las empresas como esta, como el caso de Ledesma, o hay mineras también, que son las que piden a gritos que se avance sobre una reforma. Y esto es peligroso, ¿no? Porque muchos nos dicen, bueno, a ver, ya muchas de estas normativas ilegales ya se están aplicando, ¿no?
muchas veces con la justicia o los ministerios de trabajo tapándose los ojos y dejando pasar. Pero bueno, son medidas arbitrarias que quieren estas empresas justamente para optimizar ganancias, pero ya vienen aplicando, ¿no?, formas de despidos, de precarización de trabajo y sobre todo de imponer salarios, digamos, de pobreza, ¿no?, de miseria. No ha tocado también denunciar de este ingenio un rito, ¿no?, que hacen ellos, donde salió por algunos medios, donde terminó la zafra y tienen un muñeco de un obrero y lo tiran al trapiche para que lo muela. Esto que parece aberrante, ¿no?, jugar con la vida de un obrero para tirarlo y lo muela, Ujú. en última instancia es lo que quieren con la vida de los trabajadores, aunque se remite, ¿no?, a una leyenda del familiar, de un Sí. pacto de la empresa con el diablo para que le garantice ganancias y en cada zafra se ofrecía la vida de un obrero, sirve para meter miedo a los trabajadores que se rebelan, porque si no, bueno, perdían la vida, ¿no? Bueno, hoy en estos casos, en tiempos modernos, significa que aquel que levante la voz contra alguna política antiobrera, los hechos. Bueno, ese es el caso, ¿no? Por eso doy estos ejemplos de quiénes son esas empresas, ¿no? De hecho, acá en Ledesma, en Jujuy, la empresa de Ledesma se pronunció públicamente para que gane la Libertad Avanza, ¿no? Yo creo que más producto por esta reforma. Y otro caso que te quiero dar, el tema de las mineras de litio, que utilizan un sistema de trabajo que es tipo que cuando te necesitan, te llaman. Cuando ellos, entonces te pueden llamar en cualquier momento, vos sos trabajador de ellos y en cualquier momento te dicen, bueno, hoy no te necesito, no vengas a trabajar, venite la otra semana, y así te pagan el tiempo que haces. Es una forma de contrato, nosotros decimos basura, ¿no? Pero está ligado a los cambios y a los vaivenes de la economía del empresario que te utiliza. Bueno, estas son algunas de las normativas o formas que las grandes patronales o empresas quieren aplicar. Por eso nos preocupa muchísimo, ¿no?, que avance. Yo entiendo de que, a pesar de que no ha entrado un proyecto, ¿no?, claramente de esto, hay borradores dando vuelta, seguramente se va a hacer con la nueva composición del Congreso, pero que va a ser una medida que seguramente va a contar con la oposición de, obviamente, los bloques opositores, como la izquierda, sino también de centrales sindicales, ¿no?, que ya anunciaron, por un lado, hacer presentaciones legales, pero muchos dicen que esto se va a definir en la calle, ¿no?, que es lo que nosotros por ahí del Frente Izquierda decimos, ¿no? Si hay alguna medida contra los trabajadores, se va a armar un gran debate, pero también vamos a tener que defender la fuente de trabajo, pero también muchos derechos y conquistas históricas que han conseguido la clase trabajadora, y creo que esta reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei y el oficialismo va a atentar, ¿no?, sobre estos derechos, creo que de forma regresiva, ¿no? Y esto es lo grave, ¿no? Alejandro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué Alejandro, tal, muy Fernando? bien. ¿Y cómo imagina esa defensa que se puede hacer desde lo que sería en la calle, desde las organizaciones, desde los propios trabajadores, desde el interior de la República Argentina, en un debate que se va a dar y centralizado aquí en la ciudad de Buenos Aires? Te cuento, creo que el día lunes hubo un foro de abogados laboralistas, ¿no?, que se reunió ahí en una sala del Congreso, donde, bueno, se reunieron muchos abogados penalistas y hubieron invitados, ¿no?, a exponer, entre ellos, bueno, dirigentes sindicales de la CTA, de la CGT, también algunos diputados, ¿no?, de la oposición. Estuvo Mónica Frade, bueno, Sergio Palazzo, estuve también yo en nombre del Frente de Izquierda, y donde justamente fue este tema, ¿no?, lo que vos decís, cómo enfrentar esta reforma laboral, cómo resistir. Y se barajaban varias propuestas, ¿no? Una de ellas era justamente tratar de lograr los números en el recinto para tratar de resistir y que no avance, o plantear una contrarreforma o una reforma que sea menos favorable o que sea más benévola para los trabajadores. Esa era una posibilidad. Otra, en el ámbito de los abogados, de tratar de apelar a presentaciones judiciales, amparos, en algunos juzgados, con muchos argumentos, ¿no?, incluso planteando la inconstitucionalidad de algunas medidas, ¿no? Pero bueno, eso dejaba al azar de lo que puede ser los juzgados, ¿no? Y muchas veces uno sabe que la justicia no solamente demora y por ahí muchas veces no es imparcial.
nosotros por lo menos planteamos en ese momento la necesidad de la movilización y la organización. Creo que muchas veces esperar los números que son muy ajustados en el recinto va a ser muy difícil, esperar que los jueces actúen también. Yo creo que va a haber un lugar donde creo que la clase trabajadora, los sectores por lo menos que han defendido los derechos, como lo hemos visto todo este tiempo, ¿no? De la discapacidad, de la salud como el Garrahan o de los jubilados, ha sido la calle, ¿no? Y eso ha logrado que por lo menos estos dos sectores que te decía, la discapacidad y lo del Garrahan, hayan tenido un resultado positivo. Creo que hay que apelar a eso. Lamentablemente, no es que los trabajadores atacan, no hemos perdido derechos, ¿no? Han venido avanzando ellos. El problema está de que no ha sido la forma que ha elegido por lo menos las grandes centrales sindicales para acompañar estos reclamos y ya haberle puesto un freno, ¿no? Por eso fue un tema de debate donde aprovechamos para plantearle a la CGT que convoque, ¿no? A medidas, a paros, porque esto va a cambiar seguramente la estructura, ¿no? Laboral, porque hablamos acá de dos temas, ¿no? El gobierno de Milei además quiere hacer reformas profundas para cambiar, ¿no? La estructura económica del país, y para eso también necesita cambiar la forma, ¿no? De regimentación de la contratación del trabajo. Entonces yo creo que estamos yendo a un nuevo momento en que se va a abrir un gran debate, no solamente qué proyecto de país queremos, sino también las condiciones de trabajo que van a tener los trabajadores de acá en adelante, porque esto no es solamente para los nuevos trabajadores, sino también es retroactivo, pero que va a ser importante en el marco de qué país queremos. Yo creo que por eso va a ser importante este debate, ¿no? Que por lo menos venimos siguiéndolo mucho, en mi caso desde la Comisión de Trabajo con otros dirigentes de otras fuerzas, pero también con un vínculo con los sindicatos que están, la verdad que hay mucha preocupación y veremos, ¿no? Lo que pasa. Tengo entendido que esto, la idea es después que se apruebe el presupuesto, será en las primeras sesiones de enero, febrero, donde, bueno, se va a empezar a discutir y bueno, y esto seguramente va a ser un tema importante que cruce a todos los trabajadores de punta a punta del país, ¿no? Sí, falta, como usted dice, diputado Vilca, ¿cómo le va? Buenas tardes, Claudio Mardones lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Falta todavía saber el texto y la letra chica. Pero ahí le quería preguntar un punto relacionado, diputado, porque, bueno, menciona la respuesta del movimiento obrero organizado ante este escenario. Quería preguntarle, desde su punto de vista y su experiencia, ¿cómo articular ese proceso cuando en el sistema laboral argentino hay por lo menos 6 millones de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, pero más del doble en una situación de informalidad? Y en ese contexto, bueno, un planteo especialmente de muchas empresas y de cámaras patronales que sostienen que el intento de una reforma sería precisamente para reducir ese universo de trabajadores informales. Desde su experiencia como diputado y también desde su perspectiva sindical, ¿qué les responde a quienes sostienen ese argumento? Mira, cuando vos escuchás a los funcionarios, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Economía, ligado a esta gran reforma. Muchas veces las reformas laborales, por lo menos aquellos países que la hicieron, como el caso de Brasil, no ha significado después en un impacto inmediato de crear nuevas fuentes de trabajo, ¿no? De hecho, no ha repercutido. Vos fíjate que cuando hablan muchos los funcionarios y hablan de un modelo de país, incluso de estructura de legislación laboral, muchos se remiten a lo que es la peruanización, ¿no? Bueno, Perú prácticamente la gran mayoría, el 80% son trabajadores precarios, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos es a eso, ¿no? Quizás se habla incluso de forma injustificada, sin argumento, de la industria del juicio, ¿no? Como que por el hecho de que el trabajador tenga derecho de defender su indemnización o la forma de despido, digamos, sería contrario al desarrollo de una empresa. Bueno, yo creo que esto es lo contrario, ¿no? Yo creo que por ahí se trata de hacer foco sobre el trabajador porque tiene derecho, y no se hace foco hoy sobre la situación de muchas empresas que no es producto del trabajador, es producto de la política económica. Y esto un poco lleva a interpelar, ¿no? A muchos empresarios que, supongamos, la apertura indiscriminada de la economía, de la entrada de productos importados, ha hecho que muchas empresas hayan quebrado, ¿no? La otra vez estuvimos ahí en la zona sur con una empresa de cerámico que ha quebrado,
varias empresas en el interior y economía regional que también quiebran porque entran productos de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, a precios mucho más baratos, ni que hablar de China, ¿no? Entonces eso está llevando a una quiebra de muchas empresas que no están por ahí, digamos, no hay ningún grado de protección y bueno, es lamentable cómo cae la economía, bueno, pero más que la culpa o responsabilidad del trabajador por tener derecho, creo que es responsabilidad también de una política económica que muestra que ha fracasado y eso es lo que por ahí se intenta justificar y decir, no, es el trabajador que tiene mucho derecho, que tiene indemnización, que tiene vacaciones, que tiene 8 horas de trabajo. Bueno, parece que estaríamos retrocediendo a principios de siglo, donde por ahí no se tenía estos derechos. Bueno, yo creo que va a implicar un gran debate y que la problemática muchas veces, ¿no? Y esto para terminar, por el hecho que vos planteabas de la precarización laboral, es que la precarización laboral es lo que quiere el trabajador, ¿no? ¿Qué trabajador no le gustaría tener obra social, aporte jubilatorio, seguro, ART, tener un trabajo estable? No, a todos le gustaría. El problema es que son los empresarios que se aprovechan de la necesidad económica para contratar más trabajo en negro y que si hasta ahora eso no se ha denunciado y es una estafa laboral, ha sido producto de los ministerios de trabajos provinciales, nacionales que han dejado pasar y que creo que ahora el gobierno intenta supuestamente normalizar y decir, le demos un marco legal a lo que ya existe, cosa que para nosotros es aberrante, sino que al contrario, ¿no? Hay que tratar de darle un sustento legal a muchos de esos trabajadores precarizados, comenzando por el pase a planta permanente y sobre todo todos los derechos sociales y sindicales, ¿no? Y un salario digno, ¿no? Diputado, quería preguntarle también porque en el Congreso este año hubo una hegemonía mayor de la agenda legislativa por parte de la oposición. Se aprobaron y se desarrollaron varias comisiones investigadoras. Esta semana estuvieron concluyendo sus trabajos. ¿Cómo vio ese rol del Congreso y la relación también en ese sentido con el Poder Ejecutivo? Porque buscaron desde distintas comisiones investigadoras con temas importantes, fentanilo, la estafa con la criptomoneda Libra, que el Ejecutivo respondiera, se hiciera cargo de presenciar aquí con algunos funcionarios las demandas del Poder Legislativo. ¿Qué análisis hace de esta tensión y esta relación? Mira, sí hemos visto algo, por lo menos la percepción, la primera percepción que uno se tiene, que el gobierno ha tratado de quitarle importancia, el rol a temas que han sido cruciales, ¿no? Primero lo del fentanilo, que ha sido, bueno, la muerte de muchas personas, ¿no? Por contaminación, adulteración de fentanilo, que ha sido un caso grave, pero que ha tenido responsabilidad del Estado, ¿no? La verdad, primero eso es gravísimo, pero que el gobierno le ha quitado el cuerpo. Y después el caso de la estafa Libra, ¿no? Que en estos días llegó a las conclusiones, justamente lo que ya muchos sectores de la oposición decíamos, ¿no? El vínculo del gobierno, el vínculo de Mauricio Novelli, de Godoy, de Morales, de Jaime Davis y otros tantos que habían colaborado, ¿no? En esta estafa y bueno, que se ha llegado a las conclusiones donde, bueno, las comisiones van a enviar estos datos o digamos, o todas las pruebas que tienen al juez, ¿no? Pero lo que vemos es que el gobierno ha buscado, como te decía, quitarle el cuerpo, la importancia, no porque no sea real, ¿eh? Ojo, estos datos se han comprobado de la responsabilidad del Estado y los vínculos con la Casa Rosada, con el círculo íntimo de Javier Milei y sobre todo en esta estafa de las criptomonedas bueno, con Karina Milei, ¿no? Pero el gobierno ha tratado de que esto no trepe y yo creo que en última instancia lo que busca es impunidad, ¿no? Vamos a ver ahora si esto llega a la justicia, si algún juez lo toma, va hasta el final, pero esto, como nosotros decíamos, no solamente se tiene que detener acá, sino que tiene que avanzar a un juicio político. El gobierno tiene muchos escándalos sobre sus espaldas. Bueno, la verdad que es grave, pero bueno, el labor que hemos realizado, ¿no? Muchos bloques en estas comisiones ha sido importante. Yo creo que sobre todo en el sentido de tratar de mostrarle a la gente que hay sectores que lo que buscan es sobre todo la verdad, ¿no? Y algo que este gobierno ha tratado de ocultar o ha puesto muchas trabas para que por lo menos esto se dé a conocer, ¿no? Hemos visto ahí en esta última sesión que incluso cuando se estaba transmitiendo se cortaba la transmisión, pero bueno, son cosas que por ahí van a tratar de taparlo
y seguramente, bueno, vamos a ver si esto es retomado con la nueva composición del Congreso, porque consideramos nosotros que no tiene que quedar impune, ¿no? Más un gobierno que ha tomado como bandera y siempre apuntaba al otro como los chorros, delincuentes. Bueno, yo creo que es una responsabilidad en estos dos casos, sin hablar los diferentes casos, ¿no? De Español, o el Andis, bueno, los vínculos con Fred Machado, que envuelve a todo el Ejecutivo, y creo que eso, por lo menos desde la izquierda o de los bloques opositores, hemos tratado de ponerlo sobre el tapete como una de las problemáticas importantes que tiene este gobierno y que tiene que dar explicaciones al Congreso, ¿no? Alejandro, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Dale, un saludo a todos, un abrazo. Gracias. Alejandro Vilca, diputado nacional por el Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy, vence su mandato el próximo 10 de diciembre. Asume como legislador provincial. Exactamente, otro de los diputados que se despide por ahora, por lo menos en la Cámara. Veíamos que las vueltas también de las elecciones cada 2 años y el recambio cada 2 años del Parlamento, algunos diputados van volviendo o en algunos periodos reeligen. Y también esto va en la sintonía de que va cerrándose la actividad de este periodo 143. Queda todavía una semana donde algunos sectores, como bien decía Per más temprano, van a intentar a convocar una sesión, tanto en diputados como en el Senado. Lo han manifestado desde el bloque del PJ, por lo menos, que está buscando ahí articulaciones para poder avanzar en una sesión con varios temas que quieren debatir. Pero lo charlamos después de la pausa. Si Nos vamos ahora a la pausa. Quédese en sintonía. Estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque de Pasos Perdidos aquí en Diputados Televisión y nos vamos rápidamente a la provincia de Tierra del Fuego.
Le damos la bienvenida a la diputada Carolina Yutrovic, representante de Frente de Todos, Unión por la Patria de la provincia de Tierra del Fuego. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida aquí, Amanda Alma, Fernando Fraquelli, Claudio Mardones, los saludamos. Buenas tardes. Bueno, queríamos aprovechar con usted última semana de este periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué evaluación hace del trabajo que han llevado adelante desde su bloque y el impulso de varios proyectos e iniciativas? Bueno, muchas de ellas, la gran mayoría, vetadas por el presidente de la Nación. Bueno, en definitiva uno viene a representar, digamos, valores y ideas y políticas de quienes nos han votado, y creo que en ese sentido el balance para mí misma y creo que también para mi bloque ha sido positivo, porque creo que hemos cumplido con ese contrato electoral que tenemos con nuestros votantes, porque hemos intentado llevar adelante la discusión con nuestras opiniones, con nuestros puntos de vista, y por supuesto que la Cámara, cuando ha tenido mayoría para cosas contrarias, bueno, ha sido para nosotros lamentar esos resultados, pero en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de poner en discusión, de visibilizar problemáticas que está atravesando el pueblo argentino y conseguir, ¿no?, consensos y leyes. Independientemente de que el Poder Ejecutivo las haya vetado, me parece que ese ha sido un mensaje claro de posicionamiento político sobre, bueno, el país, la Argentina que nosotros queremos desde nuestro espacio político, que es el bloque de Unión por la Patria, y que, bueno, que eso ha sido también cumplir con la palabra empeñada con nuestros votantes. Así que desde ese punto de vista, yo creo que ha sido, digamos, lo veo positivo. Por supuesto, uno se va con, en mi caso, porque ya termina mi periodo, mi función como legisladora nacional, por supuesto que nos vamos con muchos sabores amargos de cosas que no hemos podido avanzar, más allá de que la hayamos puesto en discusión, pero bueno, hay cosas que no hemos podido avanzar. Pero bueno, es el balance que hace, creo que cualquier legislador. Yo siempre digo que es muy difícil construir leyes y consensos en la Cámara de Diputados, porque somos muchos, son muchos intereses, son muchas provincias, son muchos distritos y voces, digamos, que tienen sus opiniones, y por supuesto que cada ley que se construye es realmente un logro, pero está bien que sea así porque es la función del Congreso, ¿no? Es consensuar opiniones, y cuando una ley tiene los consensos suficientes, no solamente dentro de del legislativo, sino también del acompañamiento de la sociedad, esos proyectos pueden ver la luz y convertirse en leyes, ¿no? Bueno, esa es la tarea permanente de un legislador. Por supuesto que nos hubiera gustado, o por lo menos a mí me hubiera gustado que esta práctica que está inaugurando este presidente de no respetar la voluntad legislativa no fuera en el grado que tiene hoy por hoy, que hubiera sido más respetuoso de la voluntad popular que representamos dentro del Congreso, diferentes fuerzas políticas, y no haber recurrido a los vetos, sobre todo, bueno, en estas últimas leyes, como sabemos, de lo que tiene que ver con la discapacidad, con la educación pública, y algunos otros aspectos que habíamos logrado avanzar, ¿no?, con algunas emergencias que habíamos logrado avanzar e imponer mayorías acá en el Congreso. Pero también quiero rescatar la tarea de algunos legisladores, sobre todo compañeros de mi bloque, que tomaron como propia esta otra tarea que tiene el Congreso, que es investigar, controlar, ¿no? Y ayer escuchaba con mucho orgullo el informe que han hecho la Comisión Investigadora del Libra, también la gente que está trabajando con el fentanilo, esas dos comisiones especiales que también fue una gran pelea poder conformarlas, y que de una forma u otra avanzaron y llegaron a ciertas conclusiones. Por supuesto, otra parte de la tarea la tiene que hacer la justicia, pero me parece que es importante también dar voz, ¿no?, a todas esas personas, esas familias que se han visto afectadas en el caso de fentanilo, y por otro lado, toda esta cuestión de la discusión de la famosa criptomoneda Libra, que me parece también sumamente valioso que haya compañeros y compañeras tan comprometidos, no solamente en nuestro bloque, en avanzar en estas investigaciones, porque manifestamos esa voluntad de control y de hacer al Estado más transparente, ¿no? Carolina, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
Quería consultarla si hay posibilidades, si están tratando de articular mayorías para la próxima semana tener una última sesión o ya viene la despedida de este periodo ordinario del Congreso. Sabemos que sí, que están intentando nuestras autoridades de bloque y con algunos otros tratando de construirse ese consenso, esa mayoría para poder convocar. No ha venido, de hecho sabemos que lo intentaron para esta semana, no se pudo, estamos intentando para la semana que viene porque es la última oportunidad que tenemos. Más que nada, independientemente del quórum o no, para nosotros es importante conseguir la voluntad de estos bloques que vinieron acompañando sobre todo los emplazamientos, ¿no? Porque nosotros llegamos, creo que una parte de la oposición del Congreso, de la Cámara de Diputados, llegó a establecer emplazamientos para que se trataran ciertos temas con mayorías que no solamente fueron de Unión por la Patria o de la izquierda. Fuimos varios otros bloques, radicales, Democracia para Siempre, algunos integrantes de otros bloques de provincias o bien del bloque de integración federal, etcétera. O sea, digo, hubo consensos para llegar a esos emplazamientos y se pudieron tratar los temas y tener dictamen. Entonces nos parece, por respeto a las comunidades organizadas que se acercaron al Congreso, toda esa sociedad civil que se acercó al Congreso para que esto pudiera llegar a esos emplazamientos y a tener proyecto con dictamen, me parece que deberíamos tener esa última sesión para tratar. Después veremos si logramos las mayorías para que se apruebe o no, pero me parece que lo más importante en este momento, lo pienso así y creo que lo compartimos muchos integrantes del bloque, sería cumplir esa última palabra en este periodo, de poder tener esa sesión, y ya que se trabajó y costó tanto lograr los emplazamientos y lograr las comisiones para dictaminar con obligación y plazo, tener esa sesión para tratar los temas. Me parece que eso es una deuda que tenemos y que la podemos saldar la semana que viene, porque después, bueno, esos dictámenes lamentablemente se caen, ¿no? Diputada Yutrovi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardores la saluda. Diputada, la saco brevemente de la coyuntura inmediata de aquí, de esta Cámara de Diputados, justo hoy que, bueno, termina el trabajo de comisiones, entramos en un momento ya de definiciones para este periodo número 143 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Quería preguntarle sobre su provincia. Llega un momento de balance, de cierre del año. En su caso, bueno, han sido 4 años de una coyuntura atravesada muchas veces por la realidad política y económica de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo llega la provincia ahora a fin de año en una relación del gobernador Gustavo Melella con el gobierno nacional muy tirante, con el gobernador Melella entre el grupo de gobernadores que, al menos desde la perspectiva de la Casa Rosada, han sido reducidos en el intercambio del diálogo? Un año que estuvo también cruzado por la posibilidad de un puerto logístico compartido con una base naval de los Estados Unidos. ¿Cómo fue Guina? ¿Cuál es su balance, diputada? A ver, en ese aspecto, o sea, termina este año con una tremenda preocupación, por supuesto, por varios motivos, ¿no? Vos decías 4 años, bueno, tengo 2 del mandato anterior que completé el mandato del anterior diputado Pérez, pero digo, nos tocó, digamos, atravesar momentos muy difíciles, ¿no? En parte de ese mandato por la pandemia, siendo oficialismo, pero claramente hay una mayor preocupación en nuestro caso por 2 motivos. Primero, por supuesto, Tierra del Fuego es una provincia, yo diría que en formación, ¿no? Es una provincia muy joven y que tiene muchísimo todavía para consolidar sus instituciones, muchísimo por hacer. Y por supuesto que en todo lo que sea política de infraestructura y desarrollo también tiene muchísimo trabajo y necesidades. No escapa, por supuesto, a otras provincias, pero la nuestra en particular, porque tiene como
como es claro, una posición geoestratégica muy importante en el contexto mundial, ¿no? De cómo se mira, cómo se maneja hoy el mundo, las cosas que pasan en el mundo, con la guerra, con la mirada hacia la Antártida, con próximo vencimiento del Tratado Antártico, etcétera. Y la verdad que, por supuesto, en total desacuerdo con estas políticas del presidente de querer instalar una base naval. Estamos queriendo saber a cambio de qué, ¿no? Llegan algunas definiciones, pero para nosotros es una cesión de soberanía, es, digamos, abandonar reclamos históricos que se venían manteniendo como política de Estado, y eso le va a hacer mucho daño a la región, sobre todo porque para nosotros, como bien decía el Papa Francisco, tenemos que seguir bregando para que el Atlántico Sur sea una zona de paz, ¿no? El Atlántico Sur debería seguir siendo una zona de paz, y nos parece que con las intervenciones y con estas alianzas con potencias extranjeras que están permanentemente en conflictos en distintos lugares del mundo o generando esos conflictos también, la verdad que para nosotros es una preocupación enorme, por un lado. Por otro, vos me decías, bueno, en cuanto al gobernador, sí, efectivamente, el presidente Milei, después de las elecciones, ha decidido, digamos, ponerlos en la vereda del enemigo que no se merece ni un diálogo, no respetando, ¿no? Digamos, la investidura institucional que tiene nuestro gobernador Gustavo Melella, que la verdad representa la voluntad de un pueblo y no debería ser la actitud del presidente, ¿no? Me parece que el diálogo tiene que ser con todos, opositores y no opositores, y este tipo de trato, bueno, es una muestra más del autoritarismo con el que se maneja el presidente de la nación, ¿no? Digamos, no nos sorprende porque a veces se comporta como una persona caprichosa que no entiende de las razones y justamente del respeto a valores democráticos, pero por supuesto que como pueblo nos preocupa también muchísimo porque sabemos que eso va a profundizar las políticas de ajuste, las políticas de no envío de recursos, de no tenernos en cuenta para bueno, inversiones o para políticas de desarrollo que necesita la provincia. Y ni hablar de que han cerrado absolutamente el diálogo para poder discutir la política industrial de la provincia, que como ustedes saben, con la modificación del status quo de aranceles y de algunos otros impuestos nacionales, han puesto en jaque a una parte de la producción y bueno, nosotros ya estamos viendo, ¿no? Permanentes despidos, achiques, a los poquitos días de que, bueno, se dieran las elecciones del 26 de octubre, claro, los discursos que emite el presidente habilitan que las empresas empiecen a echar gente, empiecen a despedir, empiecen a llamar a retiros voluntarios y bueno, nos vamos encontrando con que diariamente o semanalmente caen los puestos de trabajo, se sigue destruyendo empleo argentino y la verdad que eso es para nosotros una enorme preocupación. Pero digo, nos pasa a nosotros como pasa hoy, nos desayunamos con esto de que llega un barco, por ejemplo, para un enorme proyecto que creo que de alguna forma, si bien está en la provincia de Neuquén, pero nos involucra a todos porque la política energética siempre, digamos, se derrama sobre el resto del país. Que el famoso RIGI, ¿no? El famoso régimen de incentivo para las inversiones, es una mentira. ¿No? Es una mentira, o es el famoso derrame, la famosa teoría del derrame que es inexistente porque están trayendo todos los caños. Ayer o hoy llegaba un barco que ni siquiera es un barco argentino, es un barco extranjero que llega con todos los caños para hacer las obras que necesita ese enorme polo energético que es Vaca Muerta. Entonces no hay un peso, o sea, los dólares que en teoría van a invertir, en realidad entran por un lado y salen por el otro, porque la verdad que no hay, cada vez hay menos mano de obra argentina, digamos, en estas grandes inversiones, ¿no? Y eso, la verdad que para nosotros es un error enorme de este gobierno, porque lo vamos a pagar en poco tiempo, ¿no? Esa volver a atacar un desarrollo productivo, en este caso de la energía, va a seguir atentando contra la industria nacional, contra la producción nacional y sobre todo con el trabajo argentino. Y en ese sentido,
diputada, uno de los proyectos, además del presupuesto que se busca debatir, usted ya no va a estar en la Cámara, pero ¿qué análisis van haciendo dentro de su bloque? Algunos diputados de extracción sindical se juntaron con la nueva conducción de la CGT respecto a la modificación de la ley de contrato de trabajo. ¿Cómo puede influir en su provincia, que además tiene una característica importante de desarrollo industrial? ¿Cómo cree que va a repercutir si es que se modifican, como se indica, en esos aspectos la ley de contrato de trabajo? Para nosotros apuntan a precarizar aún más situaciones que a veces ya se dan de hecho, ¿no? Porque cuando cuando el trabajo escasea, a veces las precarizaciones se dan de hecho, ¿no? Es muy difícil que un trabajador y un sindicato, sobre todo si, bueno, a veces los sindicatos pelean y tienen una enorme voluntad para defender a sus trabajadores, otra vez no tanto, digámoslo, pero digo, cuando suceden estas situaciones, las precarizaciones lamentablemente a través de, como te decía, retiros voluntarios, de indemnizaciones en cuotas. Lo que pasa es que acá, bueno, hay un gobierno que quiere que esto quede por ley, ¿no? O sea que ni siquiera tenés posibilidad de decir, bueno, en los hechos este empleador quiere echarme sin pagarme la indemnización o pagármela cuando se le cante, pero yo tengo la posibilidad de ir a la justicia a reclamar porque hay una ley que protege mis derechos. Bueno, si acá cambian las leyes para flexibilizar todo eso, o sea, al trabajador ni siquiera le va a quedar la justicia para ir a reclamar. Hablan del salario dinámico, o sea, digo, una persona... imagínate si no puede proyectar su vida porque no tiene un trabajo estable, imagínate si no tiene un salario estable, ¿no? ¿Cómo proyecta su vida? La verdad que eso es tremendo y eso me parece que no podemos dejar que avance. Nosotros en el bloque, nuestra comisión, más allá que estamos algunos ya terminando nuestro mandato, igual hemos venido trabajando en establecer algunos puntos que nos parecen que hay que dar la discusión y rescatar todos los proyectos que van justamente en un sentido quizás de modernizar algunas cuestiones de leyes laborales, porque seguramente hay tantos nuevos tipos de trabajos que hay que adaptar algunas partes de la Ley General de Trabajo para esas nuevas actividades, pero hay otras cosas que para nosotros son innegociables, ¿no? O sea, me parece que eso, bueno, nosotros ya tenemos y hay diputados que por supuesto van a seguir trabajando en una alternativa para presentar al momento de que se dé la discusión de la reforma laboral, independientemente de las cuestiones de representación sindical o cosas como se han venido discutiendo a lo largo de estos 2 años con la actual Comisión de Legislación del Trabajo, que estaba presidida por el diputado Tetaz, con el tema de las horas, de las cuotas sindicales, de la jornada laboral, etc. Bueno, nosotros siempre hemos presentado alternativas en sentido contrario y ahora inclusive, por ejemplo, a esto de el salario dinámico, nosotros decimos, bueno, podemos empezar a discutir algunas cuestiones, pero también discutamos cosas que las tenemos no solamente en las leyes, sino en la Constitución y que las empresas y los gobiernos a veces nunca han querido discutir, que es, ¿no? La cuestión de la distribución de ganancias, ¿no? Para los trabajadores. Eso nunca se quiere discutir. Siempre somos socios en las pérdidas, pero no en las ganancias. Entonces, bueno, ahí podemos hablar de dinamismo si quieren, ¿no? Si un año es bueno para la empresa, que haya una retribución a los trabajadores, el año que es malo, bueno, nos quedamos con el piso que tienen los salarios de esos trabajadores, pero acá se discuten otras cuestiones. Entonces, me parece que, bueno, nosotros tenemos esa voluntad. Les aseguro desde ya que los legisladores de nuestro bloque están ya en conversaciones con las nuevas centrales sindicales, con las nuevas conducciones, perdón, de la central sindical de la CGT. Tenemos a Hugo Yas, que ustedes saben como representante de la CTA, así que ahí hay diálogo directo y poder pensar en cuestiones de manera directa, así que esa es la tarea que nos estamos dando desde la comisión, que bueno, la continuarán quienes sean los nuevos integrantes de la misma, ¿no? Pero nosotros estamos seguros de que tenemos un concepto clarísimo y es que las leyes de trabajo no generan empleo, lo que genera empleo son políticas económicas activas, eso sí genera empleo.
¿no? Ya hemos tenido lamentamos que sean las viejas Sí. recetas que no resultaron en otras décadas, en otros momentos, se quieren aplicar las mismas recetas. Y recién te daba el ejemplo del RIGI, Sí. ¿no? O sea, cuando hablaron de que se iban a incentivar bajando impuestos, dando, franquicias para 30 años de inversiones, fíjate en esta parte del petróleo de vaca muerta que está en auge. Sin embargo, hoy nos encontramos con que esa famosa teoría del derrame, ¿no? De los próceres que tanto menciona siempre Javier Milei, ¿no? Sus Friedman, Lucas y hay otro más por ahí, que él siempre habla de esa teoría del derrame. Hoy vemos que el derrame se va a ir para fuera del país, ¿no? Porque si vos no compras caños argentinos y no contratás mano de obra argentina, van a sacar el petróleo, se lo van a llevar y los argentinos nos vamos a quedar mirando cómo la riqueza se va para otro lado y a nosotros nos queda el desempleo y la pobreza. Carolina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, a ustedes muchas gracias y bueno, seguramente es mi última nota en el canal de televisión de la Cámara, así que de mi parte agradecerles siempre la posibilidad de poner palabra en esta pantalla que nos representa a todos de alguna manera y bueno, siempre por la amabilidad y por la posibilidad, como decía, de hacer pública la palabra de una diputada de allá del sur, que a través de esta pantalla llega a todos lados y por supuesto tener los mejores augurios para ustedes y que este espacio de comunicación de los diputados y las diputadas nacionales siga siendo esto, ¿no? Siga siendo la ventana por la que pueden escuchar nuestras opiniones, donde nosotros podemos darlas y que los ciudadanos tengan la posibilidad de informarse a través de un canal propio de la Cámara de Diputados. Así que muchísimas gracias y bueno, que ustedes terminen bien el año. Hasta cualquier momento, diputada. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, Otra diputada que está terminando su mandato, que va a seguir seguramente con sus actividades políticas y en función a eso, bueno, quien te dice, 2 años se renueva la Cámara. Hay caras que vuelven. 6 años de experiencia. 6 años de experiencia legislativa, exactamente. Exactamente. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Para el martes hay actividad el también martes sí, de la hay semana. Mucha actividad, Algunas comisiones que van a hacer reuniones informativas. Ya se puede ver en la página de la Cámara, pero también mañana día no laborable, lunes feriado, Día de la Soberanía Nacional, muy importante en referencia también a todo esto que decía la diputada Yutrol. Y se terminó el tiempo para dictaminar. Ya está. No hay más tiempo para poder dictaminar, al menos en este periodo de ordinarias número 143 del Poder Legislativo de la Nación. Muchas gracias, Claudio Mardones, por todos tus informes del día de hoy y tu participación. Nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos estamos reencontrando. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.